¿Quieres ganar dinero minando como un profesional? En esta guía completa te enseño desde cómo preparar tu nave hasta cómo vender materiales refinados, con todos los pasos intermedios explicados, sin rodeos y con ejemplos reales. Soy Mr. Popoki. ¡Empecemos! En la actualidad tenemos 3 vehículos terrestres: el ATLS Geo, que es el servotraje de minería, el vehículo terrestre Greycat Rock, que es un vehículo terrestre monoplaza de minería, y el Greycat Rock DS, que es un vehículo terrestre biplaza. Tenemos también la Drake Golem, que es una pequeña nave de minería, con la capacidad de hacer prácticamente lo mismo que una Prospector, con algunas diferencias. La Prospector, que es nuestra nave de minería confiable que lleva con nosotros muchos años. Y por último, la Argomol, que es la nave multicrew, multitripulación, que tiene 3 torretas de minería y con la que podemos minar con amigos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a una estación espacial que tenga una refinería. Cuando abrís vuestro Moviglass tenéis que buscar una estación espacial que contenga este icono y que ponga refinería. Yo en este caso me estoy dirigiendo a Crew L1, puesto que voy a minar por Daymar y por lo tanto no quiero alejarme demasiado del lugar donde voy a minar. Lo que vamos a hacer en esta refinería es buscar los componentes para mejorar nuestra nave y que esté mejor equipada para minar. Cada estación espacial por dentro es diferente, así que tendréis que ir buscando la zona de los ascensores internos, como veis aquí. Y en el ascensor os dirigiréis hacia la refinería. La tienda de componentes está en la parte de abajo, la parte de arriba la veremos posteriormente porque es la zona de refinado. El primer componente que vamos a cambiar es el cabezal. En este caso, como voy a utilizar la Prospector, estoy cambiándolo por un Helix de talla 1 que os dará más potencia. En la tienda también podéis comprar módulos y gadgets, que son componentes que puedes equipar en las naves mineras para modificar el comportamiento del rayo de minado y mejorar tu eficiencia o adaptarte a diferentes tipos de materiales y situaciones. Otra mejora importante que le vamos a hacer a la nave es su capacidad de carga. Vamos a cambiar los sacos de la Prospector, sus sacos de base que son de 8 SKU, por los sacos de largo de 12 SKU. Vamos a pasar de una Prospector de 32 SKUs a una Prospector de 48 SKUs. Básicamente una Prospector con más capacidad de carga. Es importante que antes que saquéis vuestra nave al hangar, abráis el Moviglass, seleccionéis vuestra nave y ahí cambiéis los cabezales que hayáis comprado, los módulos que los podéis añadir ahí, y cuando todo esté hecho ya podremos entonces pedir nuestra nave. Daré una explicación más detallada sobre los módulos en un siguiente vídeo de minería. Este lo he querido dejar más ligero y más cortito. Para poder cambiar los sacos de la Prospector necesitáis desbloquear los puertos. Para esto tenéis que pulsar Alt derecho y K. Por defecto es la combinación para desbloquear los puertos de la nave y así poder sacar los sacos. Cuando ya hayáis colocado los 4 sacos ya estáis listos para partir, pero no olvidéis volver a bloquear los puertos dándole de nuevo a Alt y K. Como podéis ver, ahora la Prospector tiene 48 SKUs. Para este tutorial me voy a dirigir a Daymar, es un sitio donde me gusta ir a minar y encontraremos algunas rocas con las que poder hacer los ejemplos. En este caso vais a ver que me tiro en picado hacia el planeta y las primeras rocas que escaneo son las que voy a minar. A veces se tiene suerte, se encuentra un poco lo que se quiere. Es verdad que tampoco es una roca espectacular la que voy a minar, pero sí me sirve para el ejemplo. Para escanear rocas lo primero que tenéis que hacer es pulsar la V, se os abrirá el modo radar y a partir de ahí con la tecla Tab podéis lanzar pings. Esos pings os van a mostrar a ciertos kilómetros donde hay rocas. El ping con la V también revela la firma de las rocas. Es ese número que veis dentro del circulito. En la web que os pondré en la descripción podréis encontrar a qué se refiere cada firma de roca. Lo que os recomiendo al encontrar las rocas es escanearlas todas para haceros una idea de lo que tenéis alrededor. En este caso encuentro ya una roca que no hace falta romper, así que directamente puedo empezar a extraer. Bueno, como en este caso he encontrado una roca que no puedo minar directamente con la Prospector, aun teniendo la Helix instalada, estoy sacando uno de los gadgets que he comprado para instalarla en la roca y así permitirme fragmentarla con el equipo que tengo. Estos gadgets suelen estar bugueados todavía, pero en este caso veis, tengo suerte. Si insistes un poco puedes llegar a instalarlo. Los gadgets tienen un minijuego en el que tenéis que desplazar estos 3 sliders que modifican la forma de onda
hasta que consigáis un porcentaje que os permita activar el gadget. Estos gadgets se encuentran fácilmente en los complejos de Hathor. Si no queréis comprarlos, vais ahí y los podéis lootear. Cuando ya lo podéis activar, le dais al botón donde pone Activate y ya el gadget se pone en marcha y podéis volver a vuestra nave. Estos gadgets se pueden recuperar después de minar, eso sí, tened cuidado, no disparéis el láser de la nave hacia el gadget porque entonces a lo mejor lo podéis romper y no lo podréis recuperar. Vale, ya estáis listos, ya habéis activado vuestro láser, ya estáis listos para minar. Tu objetivo es mantener la barra en la zona verde. La potencia del láser la controlas con la rueda del ratón, por defecto. Evita sobrecargar la roca. Si explota, mal, pierdes todo. Una vez fracturada, escanea los fragmentos. Solo recoge lo que tenga alto porcentaje del material más valioso. Si ves que tu láser es demasiado potente con respecto a la roca que vas a romper, en este caso lo que yo estoy haciendo es encendiendo y apagando el láser las veces que hagan falta para que no entre en la zona roja. Para escanear los diferentes trozos que vas a poder extraer, simplemente necesitas poner tu cursor sobre la roca. Esperando un poquito tendrás un sonido que te estará indicando que lo estás escaneando y ahí verás, pasados unos segundos, los materiales que contiene la roca que acabas de fragmentar. Si te interesan los materiales, entonces ya puedes extraerlos. Para extraerlos, tienes que cambiar el modo del láser y pasar del modo fragmentación al modo extracción. Para eso tienes que utilizar Alt izquierdo del teclado y el clic izquierdo del ratón. Esta roca, sin ser una roca increíble para minar, era una roca interesante porque contiene bexalite. El bexalite se vende muy bien y aunque tuviese poca cantidad de bexalite, optimizando su extracción, puedo llegar a sacar bastantes créditos. Con optimizar su extracción me refiero a extraer sobre todo las rocas que tengan más porcentaje de bexalite, más porcentaje del material más valioso. A partir de ahí, si ya no queda, podéis seguir cogiendo otros trozos o ir a buscar otras rocas. En este caso, esta roca era tan grande que directamente ha llenado mi nave. Os recomiendo también tener mucho cuidado si el láser alcanza la zona roja y no conseguís bajar la barra a la zona verde, puesto que la roca puede explotar. Así que mi recomendación en ese caso es alejaros de la roca, puesto que esta al explotar puede dañar vuestra nave. Como os he contado anteriormente, cada roca tiene una firma diferente. Esa firma es un número que os indica el tipo de roca que es y lo que contiene. Tenéis un link en la descripción que os llevará a una página web en la que podéis ver los diferentes tipos de roca y sus diferentes firmas. Tenéis que tener en cuenta con esta firma que se refiere a una sola roca de ese tipo. Si encontráis clústeres con más de una roca, será un múltiplo de ese número. Bueno, pues aquí ya con la nave llena estamos de vuelta a la estación Crew L1 en este caso, donde tenemos nuestra refinería. Y no olvidéis, antes de bajaros de vuestra nave, repararla y rellenar los tanques de combustible. Normalmente la reparación se debe a que cuando rompéis las rocas, a menudo pues algún trozo de roca en realidad impacta contra la nave, pesa los escudos y entonces os la daña y bueno, no está de más siempre repararla antes de volver a salir. Esta vez la refinería la encontraréis en la parte de arriba, encima de la tienda, y aquí tenéis dos tipos de terminales diferentes en el que podéis hacer dos cosas con vuestra carga. A la izquierda se venden los materiales crudos, entonces aquí si seleccionáis vuestra nave
en este caso la Prospector, podéis ver que puedo sacar 65.561 AUC de lo que he minado, sin pasar por un refinado. O dirigirme al terminal de refinado y seleccionar los materiales extraídos. Aquí verás varios métodos de refinado. Yo suelo elegir Ferron Exchange porque ofrece un gran balance entre rendimiento y tiempo de procesamiento. Es mejor esperar 12 horas y recibir más créditos que hacer procesos rápidos y perder materiales valiosos. Voy lanzando trabajos de refinado mientras salgo a minar, con lo cual me da igual dejar 12 horas de refinado. Hay más opciones, podéis ir buscándolas en el desplegable y podéis elegir la que mejor os convenga para vuestra sesión de juego. "12 hours later". Bueno, ¿qué? ¿Me tenéis ya todos los materiales refinados o qué? Estoy ya con ganas de ir a venderlos, dámelos ya. Pasadas las 12 horas nos dirigimos al terminal y aquí podemos encontrar que el trabajo ya está completado. Vamos a elegir una opción de almacenamiento, en este caso utilizo la estación, pero también podríais utilizar una nave. Y vamos a ir a cargar todo esto a una nave. En este caso estoy utilizando la Argo Raft, tenía ganas de probarla, la verdad, después del cambio que le han hecho. Su zona de carga es mucho más cómoda ahora mismo y bueno, la verdad que estoy muy contento con este nuevo cambio. Ya solo os tenéis que dirigir a una gran ciudad con terminal de TDD, como Lorville, Área 18, New Babbage, o en este caso yo como me estoy dirigiendo a Horizon. Nos dirigimos al edificio de comercio, que es este edificio, el Trade Development Division, y aquí tendremos unos terminales donde vamos a poder vender todos nuestros materiales. También os digo, cada material tiene un lugar donde se vende mejor, entonces os voy a dejar en la descripción unos links donde podréis ir a consultar en qué ciudad se está vendiendo a mejor precio cada material. Y ya ahí vosotros podéis decidir dónde preferís vender las cosas. Yo, por no complicarme, lo vendo todo en el mismo lugar de una sola tacada, pero si queréis ser más eficientes podéis vender cada material donde mejor se venda. Ahora mismo voy a poner la suma de todo lo que estoy vendiendo y vamos a ver cuánto hemos sacado, con el minado de una sola roca, la primera que nos hemos encontrado. La verdad que bueno, hemos sacado 107.023 AUC, quitando el coste de refinado que fue de 13.582. Y estos 100k han sido con la primera roca que hemos encontrado, sin habernos liado a buscar una roca mejor o haber escaneado y explorado más la superficie del planeta. Así os podéis hacer una idea de lo que se puede sacar de una salida así rápida de minería. Soy Mr. Popoki, y si esta guía te ayudó, deja tu like, suscríbete para más contenido práctico de Star Citizen y comenta qué naves usas tú para minar. Nos vemos en el verso, ciudadano. ¡Hasta la próxima!